Saludos, es un placer saludarles a cada uno de ustedes. Estamos aquí porque tenemos una propuesta, ¿verdad?, muy especial. Es una propuesta que el cielo ha puesto en nuestro corazón ya desde hace un tiempo y queremos compartir con cada uno de ustedes, con todas las personas que van a estar conectándose con nosotros, varias conversaciones interesantes que sé que van a ser de edificación y de mucha bendición para todos aquellos que desean alimentar su alma, que desean desbloquear su fe, porque esto es precisamente el nombre del podcast, Desbloqueados. Y mi nombre es Margie Duval, me acompaña en este podcast mi amado esposo, el pastor Israel Garavito. Dios te bendiga. Qué Amén, gusto, qué vida. privilegio, ¿verdad? Poder compartir juntos. Amén, amén. Para este público que necesita escuchar una palabra, que necesita escuchar definitivamente una idea del cielo, ¿verdad? Más que eso, una orden divina para cambiar la historia de sus vidas. Y qué mejor, ¿verdad?, que desbloqueados. Amén, así es. Y qué bonito es poder saludarles, qué bueno que estén ahí conectados con nosotros. Esperamos que sea de mucha bendición y que ustedes compartan este podcast con alguien, compártanlo con alguien que usted sepa que necesita, ¿verdad?, ser nutrido de la palabra, ser nutrido de la espiritualidad, porque el mundo está lleno de mucho bullicio. Así es. El mundo está lleno de mucho bullicio, hay muchas problemáticas y en las redes sociales siempre vamos a encontrar diferentes temas, pero mientras más abundemos en los temas espirituales, mucho mejor. Definitivamente. Tú sabes que hoy por hoy la crisis que tenemos en el mundo, podríamos decir, hay una crisis en la política, hay crisis en la parte financiera, en la parte económica, pero realmente hay una crisis de conciencia también, donde el individuo necesita conocer a Dios, necesita recuperar su posición, como dice las Escrituras, que Dios sopló en el hombre y el hombre fue un ser viviente. A la caída del hombre, entonces el hombre camina como un natural, como alguien ordinario, cuando era un ser extraordinario. Así es, y creo que precisamente el tema del podcast, que es Desbloqueados, es justamente aportar, ¿verdad?, al tema de ser desbloqueados. ¿Por qué? Porque se ha normalizado el andar por el mundo bloqueados. Se ha normalizado el andar por este mundo como que estamos programados, ¿no? Y es muy difícil cuando el ser humano que tiene propósito, cuando cada uno de nosotros sabemos que tenemos una misión, tenemos un propósito, pero andamos, no tenemos conciencia de ese propósito, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Y qué bueno que podemos tomar este tiempo para hablar acerca de esto. Y quiero, amor, preguntarte acerca de qué significa realmente el estar bloqueados. ¿Cómo es eso de que, desbloqueados, pero qué es realmente lo que vamos a desbloquear aquí? Tú sabes que algo que tiene el humano es la imagen y la semejanza. Tener la imagen y tener la semejanza del cielo es determinante para cualquier cosa que tú quieras hacer. Ahora, siempre hablamos de una idea que trajo la serpiente. La serpiente le dice, bueno, mira, ustedes van a ser como Dios. Es que Dios sabe, como poniendo esa cizaña, o sea, que el día que ustedes tengan eso, que el día en que ustedes logren esa posición y que ustedes coman de esto, ustedes van a lograr una posición muy elevada. O sea, esa posición ya el hombre la tenía. Pero el hombre, creyendo que se iba a convertir en algo extraordinario, finalmente quedó como algo insignificante, algo sin tenía valor, pero ese valor quedó escondido por su condición tosca, ordinaria.
y finalmente vamos a tener entonces a un hombre escondiéndose de sí mismo. Escondiéndose de sí mismo, se bloqueó. Porque buscando la forma o la manera de él resolver el problema, marcó una independencia de que yo puedo hacerlo sin Dios, yo puedo hacerlo. Y eso por completo. ¿Cómo tú vas a caminar en un mundo que tiene un creador, que tiene un dueño? Es decir, que el problema principal del bloqueo del ser humano está precisamente en caminar sin Dios. Definitivamente. Caminar sin Dios es lo que hace que tú estés totalmente bloqueado. Todo lo que hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué hay cosas que no me funcionan? ¿Por qué hay soluciones que yo las tengo en mis manos, pero no fluyen, no las puedo concretar? Porque la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Si estás haciendo algo fuera de Dios, definitivamente andas bloqueado. Hay cosas que probablemente tú vas a ver que te funcionan, pero déjame decirte que eso es algo limitado. Eso es algo que con el tiempo no va a prevalecer porque andas bloqueado. Lo que realmente te desbloquea es todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Es como que, imagínate que el dueño de Microsoft le pone su programa a la computadora y la computadora, eso vamos al mundo de la imaginación, la computadora tiene la capacidad de tener conciencia, de tomar decisiones. Y en un momento la computadora dice, oh, yo voy a hacer lo que me da la gana, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, espérate, dice el dueño del programa, o sea, yo fui el que te creé, yo fui el que te dice, ¿cómo es posible que mi programa que yo puse dentro de ti, que yo instalé, ahora tú puedes hacer lo que tú quieras? No. O sea, y ese ha sido el error del humano. Sí. Querer hacer algo con Dios dentro. Es decir, tú tener a Dios dentro y actuar en contra del mismo Dios. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Yo pienso que una de las cosas que también, vida, hacen que nosotros tengamos bloqueos, porque nosotros podemos decir, bueno, el mundo, la gente que no conoce a Dios tienen bloqueos, bien. Pero dentro de nosotros, dentro de los creyentes, también existen bloqueos, ¿no? Hay bloqueos, hay personas que tienen a Dios, definitivamente tienen a Dios, pero tienen temores, tienen dudas, tienen gigantes que tienen que vencer, ¿no? Y yo creo que la palabra está lleno de hombres y mujeres que en un momento de su vida se bloquearon. Las Escrituras es un catálogo divino que contiene las perlas y las joyas celestiales. Amén. Vamos a tener muchos hombres, ¿verdad? David, vamos a tener a un hombre como José, vamos a tener a un hombre como Jacob. Pero me gusta Jacob, porque Jacob se bloqueó en un momento porque la parte carnal de él, que era Esaú, su hermano, él había tenido grandes problemas con esa parte ordinaria. Y yo quiero que la gente lo tome de esta forma. Esaú es el gemelo de Jacob, pero aquí va a representar la parte carnal, la parte superflua, la parte que a veces se enfoca más en lo físico que en lo espiritual. Y fíjate que Jacob tenía que hacer las paces con su parte ordinaria, o sea, hacer las paces. Tenía temores, tenía miedo, y hasta que no venció a su hermano Esaú, esa parte carnal, él no pudo convertirse en Israel. Esa parte que busca lo terrenal, que no ve con los ojos de Dios, que no tiene la óptica espiritual, que nunca ve una salida dentro de lo que es el campo de Dios, o sea, dentro de lo que es la conciencia espiritual. Siempre está mirando las cosas terrenales. Es impresionante porque estamos hablando de un hombre que es capaz de vender algo tan elevado, tan preciado, como lo era la primogenitura, que en ella contenía lo que era
ser príncipe, representar a Dios, tener la capacidad Wow. para poder mover a un pueblo con el discernimiento de arriba, con la espiritualidad de arriba. Gloria a Y Dios. fue capaz de vender eso por un simple plato de lentejas. Ay, 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 ay. Quiere decir que hay mucha gente que anda con Esaú dentro. Definitivamente. Hay mucha gente que tiene a Esaú metido en su vida. Definitivamente. Hay que sacarlo. Entonces, esto representa, Esaú está representando precisamente esa parte de nosotros que ve todo menos lo que Dios quiere para nuestra vida. Así es, así es. Esaú, de hecho, no simple y llanamente representa el bloqueo, sino representa esa oscuridad que va siempre, porque fíjate, tú puedes estar desbloqueado, pero siempre va a aparecer Esaú tratando de bloquearte. Claro, o sea, es claro. una especie de oscuridad que busca la manera de detener lo que tú tienes de Dios. Opera de tal forma que tú te sientes sin las cualidades. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo tú puedes contactar eso? Bueno, hoy por hoy, dentro del pueblo del libro, allí se enseña que Esaú representa la serpiente, la parte caída, esa parte con la que peleó Adán. Y en Corintios Pablo está diciendo, espero que ustedes también en sus sentimientos y emociones no sean movidos como Adán y Eva fueron movidos por la serpiente, como hablando de una parte, una inclinación que tenemos dentro de nosotros que siempre nos busca para que vayamos consecuentemente al mal. Interesante, Sí. así es. Mira, cuando tú dices eso de que tenemos a Esaú dentro, muchas veces tenemos esa parte carnal con la que constantemente peleamos. Pablo habló de esto y creo que esto es una guerra constante entre Jacob y Esaú dentro de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de bloqueos, cuando hablamos precisamente de dudas, de temores, estamos hablando de la parte natural del humano que se interpone. Esa parte natural que hace que nosotros no podamos tener una visión de largo alcance para entonces llevar a cabalidad el propósito eterno. Entonces, hay esos tipos de bloqueos que son, vamos a enumerarlos, serían dudas, ¿verdad? El miedo. El miedo. ¿Qué más? Tenemos también la confusión. Son muchas si comenzamos aquí a enumerar los elementos de bloqueo, quizá no terminaríamos hoy con todo. Pero observa algo, Esaú, a pesar de que representa esa oscuridad, Esaú tiene una generación, tiene una descendencia que va a tener que de una manera u otra tenerse que imponer a su definición genética, imponer a esa definición de oscuridad. Por consiguiente, vamos a tener dentro de esas escrituras a personas que tuvieron que invalidar a Esaú dentro de ellos. Tenemos muchos. Amén. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Números nos vamos a encontrar con un hombre que ya tenía 80 años llamado Caleb. Caleb, si Caleb miraba con los ojos de su antepasado, su tatarabuelo o bisabuelo, o sea, vamos a tener a un individuo que finalmente iba a estar como los 10 espías que fueron a reconocer la tierra. Y me gusta algo porque creo que en el versículo 18 Moisés comienza a decirle, díganme si la tierra es buena o es mala. Si es. Antes de que tú entres ahí, Caleb, entonces tú me estás diciendo que Caleb viene de una familia, viene de un hogar, probablemente de un origen que tiene un patrón de conducta, ¿no? Exacto, definitivamente. Tiene patrones, tiene bloqueos, tiene temores que fue desarrollando, pero él no se limitó. Recuerda que Caleb
Él es príncipe de la tribu de Judá, pero Genéticamente él no no. es de la tribu de Judá. Exacto. Entonces, él se adhiere. Tú me dices, él se adhiere a la tribu de Judá, pero él adoptó un comportamiento nuevo. Que ahí es donde entramos entonces a la transformación mental que debemos tener para empezar a invalidar esos bloqueos que aparecen en nuestra vida. Y de eso se trata. O sea, no podemos vivir en la vida conformándonos con los bloqueos que tenemos. Si tenemos propósito, si tenemos misión, si tenemos algo que llevar a cabalidad de parte de Dios, hay algo que tenemos que quitar y es precisamente nuestra naturaleza caída, eso que Dios quiere formar en nosotros. Debemos darle paso al Espíritu de Dios para que Él siga formándonos. No quizás que usted, porque hay tendencias a querer invalidar la parte carnal. O, no, en ninguna manera. La vasija para necesitamos la parte física. Exacto. Sí. Más bien es domar a esa bestia. Amén. O sea, Pablo hablaba de domar a esa bestia, de que ya no debemos vivir nosotros, sino que viva Jesús en nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros invalidamos, es porque la tendencia instintiva de esa bestia lo que busca es que yo haga lo que a ella le hace sentir bien o le da placer. Y ese placer normalmente siempre es momentáneo. O sea, el placer de la bestia, el placer de la carne o de la carne es siempre momentáneo, ese placer. Definitivamente. Entonces, volviendo a Caleb, que es una especie de hombre que vence el bloqueo, y usted va a decir, bueno, ¿y por qué? Porque Caleb venía de una tendencia, su ascendencia realmente era ceneseas. Y los ceneseos venían específicamente, o sea, hijos de Jefone, venían de Saúl. Pero hay algo que yo quiero que notemos aquí, porque el único, aparte de Josué, que tenía ya algo definido por el cielo, pero Caleb hizo algo. 80 años tenía, dijo, me siento como de 40. Es decir, él renovó sus fuerzas. Él no se bloqueó al hecho de que, ay, ya yo estoy viejo, ya Dios no va a hacer nada conmigo, como mucha gente. Claro. Que dice, ya Dios no va a hacer nada con mi casa, ya Dios no va a hacer nada con mi familia. Yo estoy viejo, ya me pasó el tiempo, me pasó la edad. No. Cuando tú eres una persona que estás comenzando a resurgir desde el espíritu, es diferente. Porque Caleb, vamos a poner esto en contexto. Caleb significa sabueso, perro, ¿verdad? Pero hay algo interesante porque la palabra Caleb, la palabra Ka viene de canino, Leb de corazón, ¿verdad? Es decir, que tenía un corazón, era capaz de anularse él, sus deseos, por la misión. Y no sé si tú recuerdas que tú y yo hablamos de que cuando tu misión está por encima de tus deseos, entonces tú eres un verdadero creyente. Amén. Porque tú estás enfocado en llevar a cabalidad la misión. Fue lo que hablábamos del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo estaba con Silas, estaban ahí orando en la cárcel. ¿Y qué sucedió? Vino esa liberación, entonces pudieron ser libres, ¿verdad? Claro. De la cárcel. Pero hubo algo interesante que Israel y yo compartíamos, y es que al salir de la cárcel hubo una preocupación en Pablo, que probablemente no se nota a leguas en las escrituras. En el carcelero. No, en el carcelero, exacto. Pero en Pablo también, porque Exacto. Pablo se preocupó de responderle esa pregunta. ¿Cuál fue la inquietud que tal vez tenía el carcelero? Bueno, el carcelero dijo, bueno, aquí se van a ir todos los presos. Sí, voy a tener problemas. Se abrieron las puertas, se van todos los presos. Entonces, ¿qué sucedió luego? ¿Qué dijo Pablo? Claro, Pablo dijo, no, tranquilo, no es para que tú pierdas tu trabajo. Este deseo de nosotros salir de la cárcel no es precisamente para que tú pierdas tu trabajo, ¿no? Sino para que la salvación llegue a tu casa. Es decir, que no estamos enfocados en lo que, porque a veces hay que saber cómo se utiliza la libertad. Claro. La libertad se te entrega no para que tú recibas placer tú, sino Amén. Tratar de identificar dentro de esa libertad
cuál es el propósito de Dios para cumplir su propósito, Amén. para cumplir su misión. Amén. Ese es el punto. Segundo de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y qué bueno que tú mencionas la libertad, porque también vemos en Primera de Pedro, creo que habla acerca de la libertad también, que dice como libres, pero no como los que tienen la libertad para hacer lo malo delante de Dios, ¿verdad? Sino como siervos de Cristo. ¿Tú sabes qué pasa? Que el problema con la libertad es que la gente, cuando le habla libertad, asume la libertad como yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo quiero que la gente sepa que es más riesgosa la libertad que la opresión. Tiene un significado y un compromiso mucho más grande la libertad, escucha, la libertad que la opresión. Usted dice, ¿por qué? Bueno, porque la libertad que yo vivo como creyente, yo no la vivo, y valga la redundancia, yo la vivo muerto. La libertad no la vivo yo, sí. ¿Sabes? Yo vivo la libertad, pero Cristo viviendo a través de mí. Amén. Pablo decía, ya no vivo yo. Definitivamente. Esa libertad a veces está ahí, pero volvemos a Esaú. La parte carnal siempre busca la forma o la manera de que tú no sigas la línea de arriba. Es mejor que tú vivas la libertad de arriba que la libertad de abajo. Y no significa que tú no vas a disfrutar de lo natural aquí en la tierra, no, pero claro. tú lo vas a disfrutar de forma espiritual. Amén. Y equilibrada. Y de forma equilibrada. De forma espiritual y natural. Entonces, aquí viene el punto donde nosotros tenemos que comenzar a redefinir qué tipo de espiritualidad estamos viviendo, porque ese es otro problema. Hay gente que vive una espiritualidad de labios, pero no es una espiritualidad de conciencia. Sí. Por eso Pablo dice que tenemos que nosotros tener la mente, incluso Santo. No podemos vivir con nuestra mente, tenemos que quitar nuestra mente para que piense la mente de Cristo con nosotros. Poderoso. Es decir, porque cada vez que pensamos como buenos humanos o cada vez que nosotros operamos como humanos, nuestra mente caída, nuestra mente que está bloqueada, nuestra mente que tiene ese diseño de la doctrina de la serpiente, que insisto constantemente, que viene siendo una especie de doctrina donde nos da una idea para que nosotros tengamos una percepción distorsionada y todo lo que vemos es distorsionado. Pero cuando nosotros quitamos nuestra mente o agarramos esos argumentos y lo llevamos a la obediencia de Cristo para que sean sometidos, subyugados y sea la mente de Cristo que piense en nosotros, es totalmente diferente, totalmente diferente. Creo que estamos en una etapa donde Dios está levantando una generación, está creando en esa generación un hambre. Y esa hambre no es de pan, no es de comida ni de bebida, sino por la palabra de Dios. Y esa palabra no es una palabra común y corriente, simple y llanamente leer o conocer desde la perspectiva de quizás, bueno, soy sabio, soy entendido en algunas lenguas bíblicas o soy entendido en algunos detalles de algunos manuscritos. No, estamos hablando de una sabiduría espiritual. Amén. Una sabiduría que está por encima de la sabiduría animal, carnal y diabólica. Poderoso. En Primera de Juan, capítulo 2, a partir del verso 15, 16 en adelante, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo.
porque todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo pienso que cuando hablas de la doctrina de la serpiente, se está refiriendo específicamente a esa vanagloria del mundo, a esas cosas superficiales que bloquean al ser humano y que no le permite tener, ¿verdad?, una visión espiritual completa, panorámica de lo que Dios realmente quiere para su vida. Y yo pienso que una de las situaciones principales, sea en creyentes o en no creyentes, es una de las cosas, ¿verdad?, que bloquean al humano es la falta de conocimiento y la intimidad con Dios. Ya cuando el humano no tiene conocimiento de la palabra, no tiene una intimidad, porque esto hay que combinarlo. No se trata solamente de estudiar, de que, yo sé, yo tengo letras, yo tengo todo el conocimiento del mundo, pero ¿dónde está la parte espiritual? ¿Dónde está la parte ya podríamos decir, íntima con el Padre, donde nosotros vamos a poder canalizar, ¿verdad?, cada uno de esos conocimientos que recibimos, de esas revelaciones. Entonces, cuando el humano no tiene una cercanía directa con la palabra, una cercanía directa con el Espíritu de Dios, es difícil que los bloqueos sean eliminados, da más trabajo. Yo pienso que mucha gente tarda en eliminar los bloqueos precisamente porque lo hace con sus fuerzas. Lo hace con sus fuerzas, no recurre a la parte espiritual. Y por eso estamos aquí, porque queremos nutrir, ¿verdad? Queremos bendecir a la gente, queremos que así como nosotros hemos estado recibiendo estas palabras y hemos estado siendo fuertemente ministrados, porque estamos aquí hablando acerca de esto, pero nosotros también hemos sido bastante ministrados con este tema y fue tan fuerte la ministración del Espíritu de Dios en nosotros que no queríamos quedarnos nosotros con esto nada más, sino que queríamos también extenderlo a cada uno de ustedes que nos ven ahí. Poderoso. Sabes que eso es tan terrible porque cuando nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda, nuestro evangelio no nos da a nosotros como eso que pueda bendecir a una generación, o a nosotros como espirituales que decimos ser, o los que profesamos, ¿verdad?, vivir la vida de Cristo, cuando esa realidad de creyente no nos coloca en una necesidad de nuestra generación, en algún ámbito donde esta generación necesita ser restaurada, ser levantada, ser servida, porque eso Amén. Fue lo que dijo Jesús. Yo no vine a ser servido, sino para servir. Entonces, esa parte de nosotros, si no, o esa parte espiritual, si no nos coloca o no nos identifica en el panorama de la creación dentro de un propósito, entonces yo lo que estoy viviendo es una vida religiosa. Tremendo. O sea, y la gente tiene que entender esto. De una forma u otra, tiene que la presencia de Dios en mi vida cambiar cosas, pero también yo identificar en dónde esa presencia me va a colocar para yo cambiar una familia, para yo cambiar a un individuo, a un joven, a un adolescente, a un niño, etcétera, a un anciano. O sea, debe haber una función espiritual que lamentablemente desde el principio estamos peleando con algo. Y tú siempre me dices, tú siempre hablas del ego y ego. Sí, pero es el problema del humano, el ego. Porque el ego es esa imagen que nosotros queremos confeccionar. Sí. Queremos crear y para que reciba toda gloria o para que todo el mundo lo pueda. Mira, yo quiero aprovechar y compartirte. Bueno, tú lo sabes que también lo he compartido contigo.
Pero yo tenía también esa idea de, yo tengo que prepararme porque Dios, tal vez yo quiero ser de bendición, ¿verdad? Pero yo necesito prepararme, yo necesito tener tal vez otros recursos, tener otras experiencias, pero aprendí algo contigo y doy gloria a Dios por eso. El tema de que a veces nosotros estamos tan afanados en construir nuestra propia imagen, en construir esa cara, ¿verdad?, que va a recibir gloria, esa cara de nosotros que va a recibir aplausos. Pero cuando nosotros nos quitamos, cuando nosotros decimos, ya no se trata de mí, no importa si fracaso o no, no importa si guste o no, sino que Dios se va a llevar la gloria porque Él fue que puso la esencia en mí para yo bendecir y ministrar. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de que ya no se trata de nosotros, de que ya no se trata de lo que yo pueda hacer, de las cualidades que yo tenga, sino que de Dios es toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y que no importa, independientemente de lo que nosotros tengamos en nuestras manos, si Dios nos envía, ¿verdad?, a bendecir a otros y a poder compartir con otros las experiencias que Él ha permitido que nosotros tengamos, pues yo creo que esto es suficiente para decir estoy cumpliendo con mi propósito en la vida. Gloria a Dios. Así es. Tú sabes que la tendencia de esta generación alfa, es verse ellos, que se vea su imagen. Sí. Y estamos utilizando realmente el medio de esta generación, porque esta generación, por ejemplo, este es un medio donde la gente quiere verse. Sí. Y es una oportunidad para todos. Pero, ¿qué tú quieres proyectar realmente a través del medio? Claro, ¿cuál es la intención? ¿Qué hay detrás? Uh-huh. ¿A quién tú quieres mostrar? ¿A Cristo? Gloria a Dios. ¿O te quieres mostrar tú? Cuando tú tienes el ministerio, que el ministerio es servicio, es la intención del corazón que va a definir. Y es por eso hay gente que ya su recompensa la tienen. Exacto. Hay personas que ellos mismos se recompensaron. Y ellos hablan muy bien de Dios y todo. Y eso está bien. Sí. Pero su manejo, su comportamiento ya definió cuál ha sido, ¿verdad?, el beneficio que han recibido. Claro. Dios quizás quiso bendecirlos de una manera mucho más elevada, pero ellos tienen lo que ellos querían. Porque ellos mismos decidieron, tomaron, hicieron, buscaron, desarrollaron una imagen, desarrollaron todo, recibieron la fama, recibieron los aplausos, las ovaciones, ya. Claro, no somos perfectos, de ninguna manera. Estamos trabajando, de hecho, nosotros todavía. Claro. Hay que trabajar porque a diario cometemos errores a veces por tomar decisiones sin buscar previamente la voluntad divina. A veces nos involucramos en eventos que finalmente Dios te dice, bueno, tú escogiste esa parte y tú tienes una consecuencia. Pero no significa que tú no tengas un llamado de Dios, no significa que tú no tengas algo de Dios. Tienes que levantarte y comenzar a ver que detrás de ti está caminando tu papá, que finalmente te ibas a morir, no ibas a tener vida, ibas a estar quizás en una cama, pero tu papá detrás de ti te ha levantado constantemente y te ha dicho, tú puedes, dale, sigue, camina. Gloria a Dios, así es. Ya para terminar, concluimos en esta parte en que la restauración llega a la vida de las personas precisamente para quitar los bloqueos, para ese oprobio, ¿verdad?, esa culpabilidad de porque ese es otro tipo de bloqueo, cuando la gente comete errores que también dice, bueno, ya yo no lo voy a poder hacer, yo no me puedo levantar, pero ahí tenemos a nuestro abogado, ahí tenemos
a Jesús que nos ayuda, ¿verdad? Y dice que también dice la palabra que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu gime, tiene gemidos indecibles delante de la presencia del Padre y sabe lo que realmente nosotros necesitamos para poder levantarnos. Así que este ha sido un tiempo muy poderoso. Gloria a Dios. Este ha sido un tiempo muy bonito y nada, yo quiero que para finalizar pues tú concluyas y le dejes una palabra a la gente para que siga siendo desbloqueados y siga alimentando su espíritu. Bueno, la gente que está teniendo la oportunidad de vernos, quiero decirle esto. Usted tiene que identificar su generación, tiene que identificar la época, la etapa en la que usted está, en la que está viviendo. Conocer su entorno, conocer en el lugar donde usted se desenvuelve, donde usted trabaja, donde usted camina, el campo social, todo. Trate de identificar su entorno. Y luego de saber cuál es su entorno, comenzar a observar y a identificar cuáles son las necesidades que hay para cambiar usted y que cambiando usted pueda cambiar a otros. Esas son las palabras que Dios pone en mi espíritu para alguien aquí. Amén, amén, así es. Y nada, queremos concluir también con el tema de que al servir, justamente como tú decías, Sierra, al servir, al llevar a cabalidad ese propósito, pues estamos venciendo. Estamos venciendo al mundo, estamos venciendo los bloqueos, estamos venciendo las dificultades. Y ¿usted sabe quién se está llevando la gloria? Dios, definitivamente. Nada, ha sido una bendición compartir con ustedes, ha sido un gran privilegio. Espero que estén ahí con nosotros compartiendo siempre cada uno de estos episodios que vamos a tener y que yo espero que usted lo compártalo con alguien, envíeselo a alguien, porque yo sé que Dios va a hacer algo muy bonito para este tiempo. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.